Capítulo 3. Cae el fuego en la obra misionera de Azusa. El domingo 15 de abril por la mañana, fui a Burbank Hall, a la iglesia del Nuevo Testamento. Una hermana de color, que estaba allí, habló en lenguas. Esto causó una gran conmoción. La gente se reunía en grupitos en la calle, preguntándose qué podría significar esto. Parecían señales pentecostales. Luego supimos que el Espíritu había caído unas pocas noches antes, el 9 de abril, en la casita de la calle Bonnie Brae. Los hermanos allí habían esperado con gran ansiedad un derramamiento. Varios hermanos blancos y de color habían estado allí esperando diariamente. Sucedió nuevamente en Pascua. Por alguna razón, no tuve el privilegio de estar presente en esa reunión en particular. Varios habían hablado en lenguas allí. Fui a la reunión en la casa de Bonnie Brae por la tarde y encontré que Dios obraba con poder. Habíamos orado muchos meses por la victoria. Jesús se mostraba vivo una vez más ante muchos. Los pioneros habían abierto la brecha y una multitud los seguirá. Un gran espíritu de humildad se manifestaba en esa reunión. Estaban centrados en Dios. Evidentemente el Señor había encontrado su pequeño remanente afuera como siempre, a través de los cuales podría hacer su voluntad. Esto no podía hacerlo en ninguna otra obra misionera del país. Todas estaban en manos de hombres. El Espíritu no podía obrar. Otros, mucho más pretenciosos, habían fallado. Lo que el hombre estima y estimaba había sido dejado de lado. Una vez más, el Espíritu había nacido de nuevo ahí. En un humilde establo, fuera de las instituciones eclesiásticas, es donde nació, y como siempre el Espíritu se movió ahí. Un cuerpo debe ser preparado en arrepentimiento y humillación para todo derramamiento del Espíritu. Martín Lutero comenzó la predicación de la Reforma en un edificio a punto de derrumbarse en medio de la plaza pública de Wittenberg. Lo describe de esta forma alguien. En mitad de la plaza de Wittenberg existía una antigua capilla de madera de 9 metros de largo por 6 de ancho, cuyas paredes apuntaladas de todos lados estaban casi en ruinas. Un viejo púlpito hecho de planchas de casi 1 metro de alto recibía al predicador. Fue en este destartalado lugar que comenzó la predicación de la Reforma. Fue voluntad de Dios que aquello que restauraría su gloria tuviera el más humilde entorno. Era en este desvencijado edificio que Dios deseaba que su amado Hijo naciera por segunda vez, por así decirlo. Entre esos miles de catedrales e iglesias de las que el mundo está lleno, no hubo una sola en ese momento que Dios eligiera para la gloriosa predicación de la vida eterna. En el avivamiento de Gales, los grandes expositores de Inglaterra tuvieron que venir a sentarse a los pies de los rudos y curtidos trabajadores mineros y ver las maravillosas obras de Dios. En esta época escribí para El Camino de Fe. Entre nosotros está apareciendo lo verdadero. El Todopoderoso medirá una vez más sus fuerzas con los magos del faraón, pero muchos lo rechazarán y blasfemarán. Muchos no lo reconocerán. Aún entre los que profesan seguirle, hemos estado orando y creyendo que llegaría el Pentecostés. ¿Lo recibiremos cuando llegue? Esta manifestación pentecostal no irrumpió en un momento como un incendio en el bosque, para incendiar todo el mundo. En realidad, ninguna obra de Dios aparece de esa forma. Es necesario un tiempo para la preparación. El artículo final no se realiza en el comienzo. Los hombres quizás se pregunten de dónde vino, sin ser conscientes de la preparación, pero siempre la hay. Todo movimiento del Espíritu de Dios también debe sufrir el ataque de las fuerzas diabólicas. El dragón se coloca junto a la mujer que está pronta a dar a luz, lista para devorar a su criatura, como dice Apocalipsis 12:4. Y lo mismo sucedía con la obra pentecostal en sus comienzos. El enemigo obró mucho engaño. Dios guardó al niño bien escondido de los Herodes por un tiempo, hasta que pudiera ganar fuerzas y discernimiento para resistirlos. La llama fue guardada celosamente por la mano del Señor, de todos los vientos de críticas, celos e incredulidad. Pasó por las mismas experiencias que pasan todos los avivamientos. Sus enemigos estaban adentro y afuera. Tanto Lutero como Wesley experimentaron las mismas dificultades en su época. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Todo nacimiento natural está rodeado de circunstancias no enteramente placenteras.
La obra perfecta de Dios es realizada en la imperfección humana. Somos criaturas caídas, entonces, ¿por qué esperar una manifestación perfecta en ese caso? ¿Estamos realmente volviendo a Dios? John Wesley describió en su época: casi tan pronto como me fui, dos o tres comenzaron a tomar sus imaginaciones como impresiones venidas de Dios. Mientras tanto, una inundación de reproches me llegaba casi desde cada rincón. No os alarméis de que Satanás siembre cizaña entre el trigo de Cristo. Siempre ha sido así, especialmente en todo ver y todo mover admirable del Espíritu, y siempre lo será, hasta que el diablo sea encadenado por 1000 años. Hasta entonces, siempre seguirá imitando e intentará contrarrestar la obra del Espíritu de Cristo. Alguien dijo: un movimiento religioso casi siempre excede la justa moderación. Para que la naturaleza humana pueda avanzar un paso, sus pioneros deben de dar muchos. Otro escritor sostiene: recordemos que la doctrina de la justificación por fe retornó con Lutero, acompañada de extravagancia y fanatismo. La maravilla fue no que Lutero tuviera el coraje de enfrentar al Papa y a los cardenales, sino que tuviera el coraje de sobreponerse al desprecio que sus propias doctrinas trajeron sobre él, tal como eran expuestas y exhibidas por sus fanáticos propulsores. Recordemos el escándalo y la ofensa que se manifestaron durante el avivamiento de la piedad del corazón con Wesley. Lo que denunciamos como error puede ser la refracción de alguna gran verdad por debajo del horizonte. John Wesley mismo oró una vez, después de que el avivamiento había casi muerto: oh Señor, envíanos el antiguo avivamiento, sin los defectos, pero si no puede ser así, envíalo con sus defectos. Debemos tener el avivamiento. Adam Clarke dijo: la naturaleza y Satanás siempre se mezclarán en la mayor medida posible con la obra del Espíritu para desacreditarla y destruirla. Sin embargo, en los grandes avivamientos religiosos es casi imposible evitar que el fuego impuro se mezcle con el verdadero fuego. El Dr. Seuss sostiene que nunca realmente ha habido un planteo de Dios en la tierra que no haya recibido también semillas de Satanás, ni un crecimiento de Cristo con el que no se hayan mezclado los brotes del maligno para hacer obstáculos a aquel quien se propone encontrar la iglesia perfecta, en la cual no haya elementos espurios ni desfiguraciones, y se propone una tarea imposible. Otro autor dice: en las diversas crisis que han ocurrido en la historia de la Iglesia, los hombres que han salido al frente han sido quienes manifestaban una santa temeridad que dejaba atónitos a sus compañeros. Cuando Lutero clavó sus tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, los hombres cautos se escandalizaron de su audacia. Cuando Juan Wesley ignoró todas las restricciones y el decoro de la Iglesia y predicó en los campos y en las calles apartadas, los hombres declararon que su reputación estaba arruinada. Así ha sido en todas las épocas. Cuando la condición religiosa de un tiempo requirió de hombres que estuvieran dispuestos a sacrificar todo por Cristo, la demanda creó la oferta, y siempre ha sido unos pocos que estaban dispuestos a ser considerados osados por el Señor. Una audacia total en cuanto a las opiniones de los hombres y otras consecuencias es la única actitud que puede satisfacer las exigencias de los tiempos presentes. Dios encontró su Moisés en la persona del hermano Small para guiarnos en el cruce del Jordán, pero eligió al hermano Seymour como nuestro Josué para llevarnos a la tierra prometida. El domingo 15 de abril, el Señor me llamó a celebrar 10 días de oración especial. Yo sentía una gran carga, pero no tenía idea de lo que Él tenía en mente, en realidad. Pero Él tenía una obra para mí y quería prepararme para ella. El miércoles 18 de abril se produjo el terrible terremoto de San Francisco, que devastó también las ciudades y los campos aledaños. No menos de 10,000 personas perdieron la vida en San Francisco solamente. Sentí una profunda convicción de que el Señor estaba respondiendo a nuestras oraciones por el avivamiento a su manera. Y es que Isaías 26:9 dice: luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Una enorme carga de oración vino sobre mí, de que la gente no fuera indiferente a su voz. El jueves 19 de abril, mientras participaba de la reunión del mediodía en el Salón de Peniel en la calle Main Sur 227, repentinamente el suelo comenzó a moverse bajo nuestros pies. Una sensación muy desagradable recorrió el lugar. Nos quedamos sentados y mudos de asombro.
Muchas personas corrieron a la calle, mirando ansiosamente a los edificios, temiendo que estuvieran a punto de caer. Fue un momento de gran tensión. Fui a casa y luego, de pasar algún tiempo en oración, sentí del Señor ir a la reunión que se había trasladado de la calle Bon Iver a Azusa 312. Aquí habían alquilado un viejo edificio que había sido un templo metodista en el centro de la ciudad, que hacía mucho tiempo no se utilizaba para reuniones. Se había convertido en un depósito de trastos y materiales viejos, en medio del polvo y los escombros. Habían despejado un espacio suficientemente grande como para extender unas planchas de madera sobre barriles vacíos como asientos para unas 30 personas. Si mal no recuerdo, los habían colocado en forma de cuadrado, enfrentando de a pares y de a paredes. Yo estaba bajo una gran presión de llegar a esa reunión aquella noche. Era mi primera visita a la iglesia de Azusa. La madre Withon, que vivía con nosotros, vino conmigo. Andaba tan lentamente que me costaba esperarla. Siempre he sido un lobo solitario, por esta misma razón. Mi tiempo no me pertenece, yo soy siervo de Dios. Los asuntos del rey requieren prisa. No podemos esperar todo el día para que alguien que ni tiene la orden ni siente la necesidad se prepare. A nadie saludéis por el camino. Los asuntos de Dios son importantes. Él requiere obediencia. De esta manera, también nos mantenemos fuera del camino de los demás. Hay demasiadas cosas en juego como para fallarle a Dios. Que aquellos que no tienen mensaje alguno se tomen su tiempo y lleguen después. El diablo puede usarlos muchas veces en gran manera para obstaculizar a quienes sí lo tienen. Finalmente, llegamos a Susa y encontramos aproximadamente a unos 12 santos allí, algunos blancos, otros de color. Allí, a cargo de la reunión, estaba el hermano Seymour. El arca de Dios se movía lenta pero firmemente en Azusa. Era llevada sobre los hombros de los sacerdotes que él mismo había elegido en el principio. No teníamos carros nuevos en esos días para complacer a la multitud mezclada y carnal. Teníamos que luchar contra el diablo, pero el arca no era arrastrada por bueyes, animales sin entendimiento. Los sacerdotes estaban vivos para Dios, en mucha preparación y oración. El discernimiento no era perfecto y el enemigo logró algunas ventajas que trajeron reproche a la obra. Pero pronto los santos aprendieron a separar lo santo de lo vil. Todas las fuerzas combinadas del mal estaban decididamente en nuestra contra desde el comienzo. No todo era bendición. En realidad, la lucha era terrible. El diablo rebuscaba en la tierra por ver si hallaba espíritus retorcidos para destruir la obra, si fuera posible y como siempre. Pero el fuego ya no podía ser controlado. Fuertes santos estaban reunidos para recibir la ayuda del Señor. Gradualmente, la marea se alzó en victoria, pero solo a partir de un comienzo muy pequeño y una llama diminuta. En mi primera reunión en Azusa, prediqué un mensaje. 2 hermanos hablaron en lenguas. Aparentemente la palabra contaba con una gran bendición. Pronto se corrió la voz en todos lados de que Dios obraba en Azusa. Multitudes de personas de todas las clases comenzaron a concurrir a las reuniones. Muchos eran solo curiosos e incrédulos, pero otros tenían hambre de Dios. Los periódicos comenzaron a ridiculizar las reuniones en sus artículos, con lo cual nos daban mucha propaganda gratuita. Esto atrajo multitudes. El diablo nuevamente se excedió y la persecución de afuera nunca hizo daño a la obra. Lo que más debíamos temer eran los espíritus malignos de adentro. Aún los espiritistas y los hipnotizadores venían a investigar y trataban de probar su influencia. Luego, vinieron todos los enfermos y dementes religiosos buscando un lugar en la obra. Teníamos mucho para temer de estos. Pero, este es un peligro que acecha a toda nueva obra. Ellos no tenían lugar en otra parte. Esta situación produjo un temor muy difícil de sobrellevar para muchos y fue un gran obstáculo para el espíritu. Muchos temían buscar a Dios por miedo a que los atrapara el diablo. En Azusa, pronto comprendimos que tan pronto como queríamos estabilizar el arca, el Señor cesaba su obra. No nos atrevíamos a llamar demasiado la atención de la gente sobre las obras que había del demonio, pues a esto le seguiría el temor. Solo podíamos orar, y Dios nos dio la victoria. Había una presencia de Dios con nosotros por medio de la oración, de la cual podíamos depender.
Los líderes tenían una experiencia limitada y la maravilla es que la obra sobrevivió a todos sus poderosos adversarios, pero era de Dios, este era el secreto. Un cierto escritor ha dicho, acertadamente, en el día de Pentecostés, el cristianismo enfrentó al mundo, una nueva religión sin universidad ni pueblo ni patrón, todo lo que era antiguo y venerable se irguió frente a él en firme oposición, y él no halagó ni buscó la amistad de ninguno de ellos. Atacó cada sistema existente, a cada mal hábito marcado con fuego en su camino, y atravesando innumerables formas de oposición, y esto lo logró solamente con las lenguas de fuego. Otro escritor ha dicho, la apostasía de la iglesia primitiva se produjo como resultado de un deseo mayor de ver el extendimiento de su poder que el de ver que sus miembros individuales recibieran la nueva naturaleza. En el instante en que codiciamos una gran cantidad de seguidores y nos gozamos frente a las multitudes, sin tener un mayor deseo de ver que cambien la naturaleza de los individuos según el plan divino, comenzamos a recorrer la misma senda de apostasía que lleva a Roma y a sus hijas. Pronto vi que el terreno había sacudido muchos corazones. Estaba distribuyendo especialmente mi último tratado que se llamaba El último llamado. Parecía muy adecuado. Luego del terremoto, el domingo 22 de abril, llevé 10.000 tratados a la iglesia del Nuevo Testamento. Los obreros los recogieron con gran entusiasmo y rápidamente los distribuyeron por toda la ciudad. Casi todos los púlpitos de la ciudad trabajaban horas extras para probar que Dios no tenía nada que ver con los terremotos y de esta forma calmar los terremotos de la gente. El Espíritu trataba de golpear a los corazones con su convicción por medio de este juicio. Yo me sentí indignado de que los predicadores pudieran ser tan utilizados por Satanás como para tratar de ahogar la voz de Dios, así como luego los usó para provocar odio y muertes. Durante la Gran Guerra, aún los maestros de las escuelas trabajaban duramente para convencer a los niños de que Dios no tenía relación alguna con los terremotos. El diablo había hecho mucha propaganda en ese sentido. Yo había orado mucho desde que se produjo el terremoto y dormía poco. Después del sacudón de los ángeles, el Señor me dijo decididamente que tenía el mensaje para el pueblo. El sábado siguiente me dio parte de él, el resto me lo dio el lunes. Terminé de escribir a las 12:30 del martes, listo para llevarlo a la imprenta. Me arrodillé ante el Señor y Él vino a mí con gran poder, dando un poderoso testimonio de que este mensaje venía de Él. Debía ser impreso en la mañana. Desde ese momento, hasta las 4 de la madrugada, me sobrevino un maravilloso espíritu de intercesión. Parecía que sentía la ira de Dios contra el pueblo y la resentida y resistencia en oración. Él me mostró que estaba terriblemente acongojado por la obstinación de su pueblo ante su juicio por el pecado. San Francisco era una ciudad tremendamente malvada. Él me mostró que todo el infierno se movilizaba para ahogar su voz en el terremoto, si ello fuera posible. El mensaje que me había dado debía contrarrestar esta influencia. Los hombres habían negado su presencia en el terremoto. Ahora, él hablaría. Era un mensaje terrible, el que me había dado. Yo no debía discutir el asunto con ningún hombre, sino simplemente darle el mensaje. Ellos responderían ante él. Sentí que el infierno entero se me oponía en esto, y así fue. Fui a dormir a las 4, me levanté a las 7 y corrí con el mensaje hacia la imprenta. La pregunta que angustiaba a todos los corazones era, ¿lo hizo Dios? Pero el instinto les decía a los hombres, inmediatamente que así era. Aún los malvados tenían conciencia de ese hecho. El tratado quedó listo rápidamente. El mismo día ya estaba en la imprenta y para el mediodía siguiente recibí la primera partida. Yo sentía que debía apresurarme y hacerlos llegar a la gente lo antes posible. Recordé que los 10 días de oración a los que el Señor me había llamado terminaron exactamente el día que recibí el primer tratado. Ahora lo comprendía todo perfectamente. El enemigo trató de poner impedimentos, destrozando parte de los tipos de la prensa. Yo le había advertido de esto al imprentero, pero el problema se superó rápidamente, por lo que no constituyó una pérdida de tiempo. Distribuí el mensaje con rapidez en las obras misioneras, iglesias, tabernas, negocios, en realidad en todas partes, tanto en Los Ángeles como en Pasadena. Además,
Envié por correo miles y a obreros de las ciudades cercanas, para que los distribuyeran. Todo el emprendimiento era una obra de fe. Comencé sin $1, pero Dios proveyó el dinero a medida que lo iba necesitando. Trabajé duramente día tras día. El hermano Otherman y su esposa distribuyeron los tratados en San Diego. Se necesitaba coraje para hacerlo. Muchos se airaban al leer el mensaje. Fui con ellos a todos los bares de Los Ángeles. Todo el infierno estaba conmovido. Un hombre me siguió por la calle gritando como un maniático. Entró tras de mí en un negocio para atacarme, pero el Señor me protegió. Entonces el hombre rompió en pedazos el tratado públicamente para mostrar su odio. Muchos tiraban el mensaje al suelo con ira, para levantarlos después y leerlo nuevamente. Parecía que Dios lo adhería a ellos. Lo más triste era que casi todos los predicadores trabajaban con el enemigo en este asunto, pero yo solo les daba la palabra de Dios sobre los terremotos. Pedí los tratados en paquetes de 25,000. La gente estaba tan molesta conmigo que contrataron un policía para que me siguiera los pasos, pero el espíritu me advirtió y lo vi venir, por lo que pude escabullirme. Él hubiera detenido la circulación de mi escrito antes de que yo hiciera la obra. Sentía todo el odio del infierno desatándose contra mí, pero Dios me dio el valor para la tarea. Cientos fueron distribuidos en Santa Bárbara. Un inspector me detuvo cuando estaba repartiéndolos en un coche que iba a Pasadena. Aunque la gente estiraba las manos para tomarlos, me amenazó con echarme del coche. El diablo estaba enfurecido. Llegaban pedidos de miles de tratados desde las ciudades del sur de California, y yo se los enviaba por correo. Todos tenían curiosidad por leer el tratado, aunque a la mayoría les quemaba en las manos como fuego. Algunas veces la gente que iba en los coches se conmovía tanto que bajaban antes de llegar a su destino. Mi misma presencia parecía traer convicción a muchos. Mi alma estaba realmente sumergida en oración. El mensaje llevó constantemente y consternación a miles de almas. Nunca he escrito algo que tuviera tanta influencia. Dios envió al hermano Boehmer desde Pasadena para ayudarme. Él se quedaba afuera orando, mientras yo entraba a las tabernas para repartir los folletos. Algunas veces la gente se enfurecía tanto que querían matarme. Después, las noticias de San Francisco, la actividad comercial estaba paralizada. Esto, en cierta medida. Realmente esto explicaba la influencia que tenía mi escrito. La presión en mi contra era terrible. Todo el infierno se revolvía y se revolvía a mi alrededor para tratar de detener mi mensaje. Pero jamás desmayé. Sentía la mano de Dios continuamente sobre mí en este asunto. La gente estaba atónita de ver lo que Dios decía sobre los terremotos. Él me envió a varias reuniones con mensajes de exhortación a arrepentirse y buscarle. En la iglesia de Azusa tuvimos un tiempo de gran poder. Una hermana de color habló y cantó en lenguas. La misma atmósfera del cielo estaba allí. El 11 de mayo, domingo, terminé de distribuir el tratado sobre el terremoto. Entonces repentinamente la carga se apartó de mí. Mi trabajo estaba concluido. 75,000 habían sido publicados y distribuidos en Los Ángeles y el sur de California. En menos de 3 semanas en Oakland, el hermano Manley, por voluntad propia, había impreso y distribuido 50,000 más en las ciudades de la bahía y los alrededores, en aproximadamente el mismo periodo. Los siguientes son algunos extractos del tratado. Pero, ¿qué tiene Dios que ver con los terremotos? Luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Isaías 26:9. Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar, y hace temblar sus columnas. Job 9:5-6. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan, su ira se derrama como fuego, y por él se hunden las peñas. Nahum 1:5-6. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en el día del ardor de su ira,
Isaías 13, 11 al 13. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Trona en los cielos de Jehová y el Altísimo dio su voz. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo de aliento de tu nariz. Salmo 18. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada de toda la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado. Isaías 24, 1, 18 y 20. Por Jehová de los ejércitos serás visitada, con terremotos y con gran ruido, y llama de fuego consumidor. Isaías 29, 6. Y se meterán en las cavernas de las peñas, por la presencia temible de Jehová, cuando él se levante para castigar la tierra. Isaías 2:19. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, entonces hubo un terremoto. Apocalipsis 16, 17, 18. Diréis que no hay Dios en los terremotos. John Wesley dijo, de todos los juicios que el justo Dios inflige sobre los pecadores aquí, el más temible y destructivo es un terremoto. El terremoto de San Francisco fue, sin duda, la voz de Dios para el pueblo de la costa del Pacífico. Fue usado poderosamente para producir convicción para el periodo de gracia post-avivamiento. En los primeros días de Azusa, tanto el cielo como el infierno parecían haber llegado a la ciudad. Los hombres estaban a punto de quebrantarse. La convicción pasaba y pesaba sobre la gente. Saltaban de ira en las calles, casi sin provocación. Un límite aparecía y parecía haber sido establecido alrededor de la iglesia de Azusa por el Espíritu Santo. Cuando los hombres se acercaban a una o dos calles del lugar, se apoderaba de ellos una muy fuerte convicción de pecado. Fui en una breve visita a San Diego y prediqué 2 veces por día para el hermano y la hermana Otherman. El Señor bendijo mi ministerio y el cambio fue una bendición. Luego de la enorme presión que había soportado, le había pedido al Señor que proveyera el dinero para el viaje, si deseaba que fuera, y lo hizo. Ahora estábamos en junio. Al volver a casa, distribuí folletos en el campamento de la Iglesia Metodista Libre. Le pedí $10 al Señor y me dio 20. La obra se aclaraba y se fortalecía en Azusa. Dios obraba con poder. Parecía que todos debían ir a Azusa. Llegaban misioneros de África, India y las islas del mar. Predicadores y obreros habían cruzado el continente y habían llegado de distintas islas con un irresistible llamado y con un gran llamado a los ángeles. Salmo 51:7 nos dice, juntadse mis santos. Habían venido para el Pentecostés, aunque pocos lo sabían. Era un llamado de Dios. Reuniones de la santidad, carpas y obras misioneras comenzaron a cerrar debido a la poca asistencia. Su gente estaba ahora en Azusa. El hermano Gar y su esposa aseveraron contra la zarza ardiente y vinieron a Azusa. Recibieron el bautismo y poco después partieron hacia la India para seguir extendiendo el fuego allí. Aún el hermano Small había venido a Azusa para buscar a sus miembros, los invitó a volver, les prometió libertad en el Espíritu, y durante un tiempo el Espíritu obró poderosamente también en la Iglesia del Nuevo Testamento. Había mucha persecución, especialmente de parte de la prensa. Escribían cosas vergonzosas sobre nosotros, pero esto solo traía mucha más gente. Algunos le daban 6 meses de vida a la obra, pero comenzaron a realizarse reuniones día y noche diariamente, y diariamente el lugar estaba atestado de gente. El edificio completo, abajo y arriba, había sido despejado y acondicionado. Había mucha más gente blanca que de color. La línea de color había sido borrada por la sangre. A. S. Howard, traductor del Nuevo Testamento, declaró que la obra misionera de Azusa había redescubierto la sangre de Cristo para la Iglesia en ese momento.
Se hacía un gran énfasis en la sangre para la limpieza. Se presentaba un elevado modelo para una vida santa, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59:19. El amor divino se hacía presente en forma maravillosa en cada una de las reuniones. Ni siquiera se permitía pronunciar una palabra desagradable en contra de sus opositores o de las iglesias. El mensaje era el amor de Dios. Era una especie de regreso al primer amor de la iglesia primitiva. El bautismo que habíamos recibido en un primer momento no nos permitía pensar, hablar o escuchar nada malo de ningún hombre. El espíritu era muy sensible, tierno como una paloma. El Espíritu Santo es simbolizado como una paloma que no tiene depósito para la hiel. Sabíamos instantáneamente cuando habíamos contristado al Espíritu por una palabra o una obra cruel. Parecía que vivíamos en un mar de puro amor divino. El Señor luchaba por nosotros las batallas. Nos consagrábamos a su juicio totalmente en todos los asuntos, sin siquiera intentar defender a la obra o a nosotros mismos. Vivíamos en su presencia, inmediata y maravillosa, y nada contrario a su puro espíritu era permitido allí. Lo falso era separado de lo real por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios misma decidía absolutamente todos los temas. Los corazones del pueblo eran escudriñados a fondo, tanto en hecho como en su motivación. Formar parte de este grupo no era algo para tomar a la ligera. Nadie osaba unírseles, a menos que su intención fuera seria, que realmente quisieran continuar. En esos días, recibir el bautismo significaba un proceso de muerte y de limpieza. Teníamos un cuarto de espera arriba, para aquellos que esperaban especialmente en Dios por el bautismo, aunque había muchos en el salón principal, en la planta baja también. En realidad, muchos lo recibían allá mismo, en sus asientos en esa época. En la pared del cuarto del piso alto había un letrero que decía: "No hable en voz más alta que un susurro". En ese momento, no sabíamos nada de entusiasmar a la gente con palabras. El espíritu obraba en gran profundidad, un espíritu inquieto, o una persona que hablara sin cuidar sus palabras, eran inmediatamente reprobados por el espíritu. Estábamos en tierra santa. Esta atmósfera era insoportable para los espíritus carnales. Esto generalmente los mantenía muy lejos de allí, a menos que se hubieran sometido, como era debido, y hubieran quedado todo y quemado todo lo carnal. Solo personas que honestamente buscaban a Dios estaban allí, aquellos que realmente tomaban en serio a Dios. No era una cámara letal, ni un lugar para tener ataques, ni para aliviarse de presiones. Los hombres no corrían alocadamente en esa época. Corrían hacia el trono de la gracia, hablando en sentido figurado. Se quitaban los zapatos, estaban en tierra santa. Los necios se apresuraban a pisotear donde los ángeles tenían que apoyar y temían realmente. Arthur Bode Claiborne ha escrito las siguientes palabras, muy duras por cierto, para la gente del Pentecostés. Cualquier abaratamiento del precio del Pentecostés sería un desastre de magnitud incalculable. Los que se reunían en el aposento alto, sobre quienes cayó el Pentecostés, habían pagado por el más alto precio. En esto se había acercado lo más posible a aquel que había pagado el más alto precio por enviarlo. ¿Realmente comprendemos cuán enteramente perdidos para este mundo estamos? ¿Cuán completamente desaparecidos, rechazados y desgastados eran? Su maestro y líder acababa de ser colgado, por así decirlo, por la civilización más elevada de su época. Su calvario estaba completo, por lo que un Pentecostés completo vino a compensarlo. Este último sería similar al primero en su integridad. Nosotros, por lo tanto, podemos, cada uno, decirnos a nosotros mismos: como sea tu cruz, así será tu Pentecostés. El camino de Dios para el Pentecostés fue a través del Calvario. Hoy también debe ser así para cada uno. La pureza y la integridad del Pentecostés individual dependerá de la integridad del Calvario individual. Este es un principio inalterable.
El viernes 15 de junio, en Azusa, el Espíritu dejó caer el coro celestial en mi alma. Me encontré uniéndome a aquellos que habían recibido este don sobrenatural. Era una manifestación espontánea y un arrebato que la lengua humana no puede describir. En su comienzo, esta manifestación era maravillosamente pura y poderosa. Temíamos tratar de reproducirla, como temíamos reproducir las lenguas. Muchos, aparentemente, no tenían ningún empacho en imitar todos los dones. Por esto, han perdido gran parte de su poder y su influencia. Nadie podía entender este don del canto, salvo aquellos que lo teníamos. Era realmente un cántico nuevo en el espíritu. Cuando lo escuché por primera vez en estas reuniones, en mi alma surgió un gran hambre de recibirlo. Sentí que expresaría exactamente mis sentimientos contenidos. Yo no había hablado en lenguas, pero el cántico nuevo me atrapó. Era un don de Dios de alto nivel y apareció entre nosotros poco después de que comenzara la obra. Nadie había predicado sobre él. El Señor lo había impartido sobremanera, con el derramamiento del resto del aceite y la lluvia tardía del bautismo del Espíritu. Era ejercido según el Espíritu movía a quienes lo tenían, en forma de solo o por todo el grupo. Algunas veces era sin palabras, otras veces en lenguas. El efecto sobre la gente era maravilloso. Producía una atmósfera celestial, como si los ángeles mismos se hicieran presentes y se unieran a nosotros. Y posiblemente así fuera. Parecía aquietar todas las críticas y la oposición, y era difícil, aun para personas muy malvadas, ridiculizarlo o negarlo. Algunos han condenado este cántico nuevo, sin palabras, pero ¿no fue el sonido dado antes que el lenguaje? ¿No hay acaso inteligencia sin lenguaje? ¿Quién compuso la primera canción? ¿Debemos siempre seguir la obra compuesta por algún hombre? ¿Adoramos demasiado la tradición? El hablar en lenguas no sigue ninguna sabiduría ni comprensión humana. Entonces, ¿por qué no un don del cántico es verdaderamente una contraposición a las canciones de jazz de nuestros días? Y quizás haya sido dado con ese propósito. Pero algunos de los viejos himnos también son muy buenos para cantar. No debemos despreciarlos ni tratarlos a la ligera. Alguien ha dicho que cada fresco avivamiento trae su propia himnología. Vaya que lo hizo. Al comienzo, en Azusa, no teníamos instrumentos musicales. En realidad, no sentíamos la necesidad de tenerlos. No había lugar para ellos en nuestra adoración. Todo era espontáneo. Ni siquiera cantábamos con himnarios. Cantábamos todos los himnos antiguos y bien conocidos de memoria, motivados por el Espíritu de Dios. Ha llegado el Consolador. Era posiblemente uno de los que cantábamos con más frecuencia. Lo cantábamos desde una fresca y profunda experiencia de nuestro corazón. Oh, cómo nos llenaba y nos conmovía el poder de Dios. También las canciones que hablaban de la sangre gustaban mucho. En la sangre está la vida. Sinaí, Calvario y Pentecostés, todos tenían su debido lugar en la obra de Azusa, pero el Cántico Nuevo es una composición totalmente diferente y no humana. No puede falsificarse, el cuervo no puede imitar a la paloma, pero finalmente comenzaron a menospreciar este don. Cuando el espíritu humano se hizo fuerte una vez más, lo echaron fuera con himnarios y con canciones elegidas por los líderes. Era como asesinar al espíritu y para muchos de nosotros fue muy doloroso, pero la marea era demasiado fuerte y no pudimos detenerla. Los himnarios son en la actualidad un emprendimiento comercial, en gran medida, y no perderíamos mucho si no los tuviéramos. Hasta las viejas melodías sufren la violencia del cambio y cada estación trae nuevos estilos para lograr más ganancia. Hay muy poco espíritu real de adoración en ellos. Hacen mover las puntas de los pies, pero no conmueven los corazones de los hombres. El espíritu de la canción dada por Dios en el principio era como el arpa eólica en su espontaneidad y dulzura. En realidad, era el aliento mismo de Dios que tocaba en las cuerdas de los corazones humanos o en sus cuerdas vocales. Las notas eran maravillosas, su dulzura, su volumen, su duración. En realidad, muchas veces era imposible de lograr en términos humanos. Era cantar en el espíritu.
El hermano Seymour era reconocido como líder nominal a cargo, pero no teníamos papá ni jerarquía alguna. Éramos hermanos. No teníamos un programa humano. Dios mismo nos dirigía. No teníamos clase sacerdotal ni tareas sacerdotales. Estas cosas vinieron después, con la apostasía del movimiento. En el principio ni siquiera teníamos una plataforma o un púlpito. Todos estábamos a la misma altura. Los ministros eran siervos, según el verdadero sentido de la palabra. No honrábamos a los hombres por su posición ventajosa, ya fuera a causa de su dinero o de su educación, sino por los dones que Dios les había dado. Él colocaba a los miembros en el cuerpo. Ahora, cosa espontánea y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Jeremías 5:30-31. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres que se enseñoreaban de él. Isaías 3:12. El hermano Seymour generalmente se sentaba detrás de dos cajas de zapatos vacías, colocadas una encima de la otra. Casi siempre mantenía su cabeza dentro de la caja superior durante la reunión, mientras oraba. Ahí no había orgullo. Los cultos se sucedían casi continuamente, casi a toda hora, día y noche. Podía verse a almas que buscaban a Dios y caían bajo su poder. El lugar jamás estaba vacío ni cerrado. La gente venía a encontrarse con Dios. Él siempre estaba en ese lugar. De allí que las reuniones fueran continuas. La reunión no dependía de un líder humano. La presencia de Dios se volvía cada vez más maravillosa. En ese viejo edificio, con sus gastadas vigas y sus pisos desnudos, Dios quebrantaba a los hombres fuertes y mujeres, y los armaba otra vez para su gloria. Era un maravilloso proceso de reparación. El orgullo, la vanidad, el egocentrismo y la autoestima no podían sobrevivir allí. El ego religioso pronto terminaba predicando en su propio funeral. No se anunciaba con anticipación el tema de los sermones o los mensajes, ni los nombres de los predicadores para una hora determinada. Nadie sabía qué sucedería y qué haría Dios. Todo era espontáneo, ordenado por el Espíritu. Queríamos escuchar lo que Dios tuviera para nosotros, fuera quien fuere la persona que Él eligiera para hablar. No hacíamos excepción de personas. Los ricos y los cultos eran iguales a los pobres e ignorantes, y les resultaba mucho más difícil morir. Solo reconocíamos a Dios, todos éramos iguales, ninguna carne podía gloriarse en su presencia, no había lugar para los que se tenían en alta estima. Estas eran reuniones del Espíritu Santo dirigidas por Dios. Tenía que comenzar en un lugar pobre para dejar fuera el elemento humano egoísta. Todos caían humillados a sus pies y todos eran iguales y tenían todas las cosas en común, al menos en ese sentido. Las vigas del techo eran bajas. Los que eran altos debían agacharse. Cuando llegaban a Susa, estaban humillados, listos para recibir la bendición. Así, el alimento estaba colocado para que lo alcanzaran los corderos, no las jirafas. Todos podían llegar. Fuimos liberados allí mismo de las jerarquías eclesiásticas y los abusos. Deseábamos a Dios. Cuando llegábamos a la reunión, evitábamos en todo lo posible el contacto humano y los saludos. Queríamos encontrarnos primero con Dios. Poníamos la cabeza bajo algún banco, orando en un rincón, y entrábamos en contacto con los demás en el espíritu, sin conocer a nadie, ya según la carne. Las reuniones empezaban solas, espontáneamente, con testimonios, alabanza y adoración. Los testimonios jamás eran dichos a las apuradas, por la necesidad de pasar a algo más sustancioso. No teníamos un programa preparado de antemano que tuviera que ser metido en un cierto periodo de tiempo. Nuestro tiempo era Dios. Teníamos testimonios reales de experiencias frescas del corazón. De no ser así, cuanto más breves los testimonios mejor. Podía haber 12 personas de pie al mismo tiempo, temblando bajo el poder majestuoso de Dios. No teníamos que recibir indicaciones de ningún líder y estábamos libres de la falta de la ley. Estábamos absorbidos en Dios, en oración, mientras nuestras mentes concentradas en Él.
Todos obedecíamos a Dios en humildad y mansedumbre, en honor, prefiriéndonos unos a otros. El Señor podía aparecer repentinamente en cualquiera de nosotros. Orábamos continuamente por esto. Finalmente se levantaba alguien, ungido para dar el mensaje. Todos parecían reconocerlo y le abrían paso. Podía ser un niño, una mujer o un hombre. Podía venir del último asiento o del primero. No había diferencia. Nos gozábamos en que Dios obraba. Nadie deseaba mostrarse delante de los demás. Solo pensábamos en obedecer a Dios. En realidad, había allí una atmósfera de Dios que impedía que cualquiera que no fuera tonto intentara pasar al frente sin tener una verdadera unción, y los que lo fueran no duraban mucho. Las reuniones eran controladas por el Espíritu desde el trono. Eran días verdaderamente maravillosos, y siempre dije que hubiera preferido vivir 6 meses de ese tiempo que 50 años de vida común. Pero Dios es el mismo hoy, solo que nosotros hemos cambiado. Alguien podía estar hablando, y repentinamente el Espíritu caía sobre la congregación. Dios mismo hacía el llamado. Los hombres caían por todas partes como heridos en una batalla, o corrían hacia el púlpito en masa, buscando a Dios. Muchas veces el lugar parecía un bosque de árboles caídos. Tal escena no puede ser imitada. Nunca vi que se hiciera un llamado evangelístico en esa época. Dios mismo los llamaba, y el predicador sabía cuándo irse. Cuando Dios hablaba, todos obedecíamos. Parecía algo tan temerario ser obstáculo para el Espíritu, o contristarlo realmente. Todo el lugar estaba inmerso en oración. Dios estaba en su santo templo. El hombre debía estar en silencio. La gloria, la Shekinah, reposaba allí. En realidad, algunos dicen haber visto la gloria por la noche sobre el edificio, y no lo dudo. Más de una vez me detuve a 2 calles de ese lugar y oré pidiendo fortaleza antes de atreverme a entrar. La presencia del Señor era extremadamente real. Algunas veces venían personas presuntuosas, especialmente predicadores, que trataban de promoverse a sí mismos, teniendo un alto concepto de sí, pero sus esfuerzos tenían corta vida. Les faltaba el aliento, sus mentes vagaban, sus cerebros vacilaban, comenzaban a ver todo negro. No podían seguir. Nunca en esa época vi a alguno de ellos que pudiera continuar predicando. Estaban en contra de Dios. Nadie les interrumpía. Simplemente orábamos. El Espíritu hacía el resto. Nosotros queríamos que el Espíritu controlara todo. Él los hería prontamente, los sacaba muertos, espiritualmente hablando. Generalmente mordían el polvo, humillados, pasando por el proceso por el que todos nosotros habíamos pasado ya. En otras palabras, se iban muriendo. Llegaban a verse en toda su debilidad, y luego humildemente como niños confesaban su pecado. Eran tomados por Dios, transformados por medio del bautismo en el Espíritu, y el viejo hombre moría, con todo su orgullo, arrogancia y buenas obras. En mi propio caso, llegué a aborrecerme a mí mismo. Le rogué al Señor que pusiera tras de mí una cortina para apartar mi pasado. Tan cerca que me tocara los tobillos realmente estaba. Él me dijo que olvidara todas las buenas obras como si nunca hubieran ocurrido, tan pronto como se hubieran producido, y que siguiera como si nunca hubiera hecho nada para Él, para que mis buenas obras no se convirtieran en una carga. En esos días veríamos algunas cosas maravillosas. Aun los hombres que eran muy buenos llegaban a aborrecerse a sí mismos a la pristina luz de Dios. Los predicadores tardaban más en morir, tenían mucho a lo que morir. Tanto reputación, tantas buenas obras, pero cuando Dios obraba en ellos, alegremente daban vuelta a la página y empezaban un nuevo capítulo. Esa era una razón por la que luchaban tanto. La muerte no es una experiencia agradable, en absoluto, y los hombres fuertes tardan en morir. El hermano Ansel Voss, un pastor bautista, estaba sentado en una silla en medio del cuarto. Una noche, durante la reunión, repentinamente el Espíritu cayó sobre él,
Se levantó de un salto, comenzó a alabar a Dios en lenguas y en alta voz y corrió por el cuarto, abrazando a todos los hermanos que podía encontrar. Estaba lleno de amor divino. Este hermano luego partió a Egipto como misionero. Escuchemos sus propias palabras. Repentinamente, como en el día de Pentecostés, mientras estaba sentado a menos de 4 metros de distancia, literalmente me llenó. Pareció que me elevaba, porque en un instante estuve en el aire gritando, alabado sea Dios, y hablando en otro idioma. No me hubiera sorprendido más si en aquel momento alguien me hubiera entregado $1.000.000. Después de que el hermano Small invitó a su gente a volver a su iglesia, prometiéndoles libertad en el espíritu, escribí en Camino de Fe lo siguiente. La iglesia del Nuevo Testamento recibió ayer su Pentecostés. Tuvimos un tiempo maravilloso. Hombres y mujeres quedaron postrados bajo el poder en todo el salón. Una atmósfera celestial inundó el lugar. Hubo cánticos como nunca hemos escuchado antes. Eran verdaderamente melodías del cielo. Parecían provenir directamente del trono de Dios. 22 de junio de 1906. En El cosechador cristiano escribí, en esa misma fecha, en la iglesia del Nuevo Testamento, una joven muy refinada quedó postrada en el suelo durante varias horas, mientras por momentos la más celestial melodía brotaba de sus labios, se elevaba hacia el trono y luego morían en una melodía casi no terrenal. Cantaba, alabado sea Dios, en todo el cuarto. Hombres y mujeres lloraban. Un predicador estaba tendido en el suelo, muriendo. El Pentecostés ha llegado en toda su plenitud. Tuvimos varias vigilias de oración en la iglesia del Nuevo Testamento, pero el pastor Small nunca recibió el bautismo con el hablar en lenguas. Estaba en una situación realmente difícil. Todo era nuevo para él. El diablo intentaba todo lo posible para traer descrédito a la obra y destruirla. Enviaba espíritus malignos entre nosotros para amedrentar al pastor y hacer que rechazara todo. Pero el hermano Small era el Moisés de Dios que debía llevar a la gente hasta el Jordán, aunque él mismo no lo cruzaría, y el hermano Seymour los llevaría al otro lado. Pero aunque suene extraño, Seymour mismo no habló en lenguas hasta cierto tiempo después de que se abriera la obra de Azusa. Muchos de los santos entraron antes que él. Todos los que recibieron este bautismo hablaban en lenguas. Muchos estaban atónitos en los comienzos de Azusa por la naturaleza de los instrumentos que fueron utilizados. En Camino de Fe escribí lo siguiente. Alguien ha dicho que no es el hombre que pueda construir la tea más grande, sino el que pueda encenderla. ¿Quién prenderá fuego al país? Dios no puede esperar que aparezca un instrumento perfecto. Si fuera así, aún estaría esperando. Lutero mismo declaró que era un rudo leñador que debía hacer caer los árboles. Así son los pioneros. Dios ha pulido a los melanchtons para que sigan la tarea y corten y den forma simétrica a los troncos. Una carga de dinamita no da como resultado el producto final, pero sí libera las piedras que luego bajo la mano habilidosa del escultor serán estatuas. En la época de Lutero, muchos altos dignatarios de la Iglesia romana estaban convencidos de la necesidad de una reforma y de que él estaba en el camino cierto, pero declararon con estas mismas palabras que jamás consentirían que esta nueva doctrina surgiera de ese rincón, que fuera un monje, un pobre monje, el que intentara reformarlos a todos. Decían ellos, es lo que no podían tolerar. Daban a entender, de Nazaret puede salir algo bueno. La humanidad caída es algo tan peculiar, por así decirlo, de alguna manera, tan destruido que es muy imperfecto. Tenemos este tesoro en vasos de barro, en el estado embrionario de todas las nuevas experiencias hay mucho lugar para la fragilidad humana. Siempre hay muchos espíritus rudos, impulsivos, imperfectamente equilibrados entre los primeros en ser alcanzados por el avivamiento. En ese momento, nuestra comprensión del Espíritu de Dios es tan limitada que podemos llegar a cometer un error, a veces no reconociendo todo lo que verdaderamente puede ser de Dios.
podemos entender plenamente solo en la medida que poseemos el Espíritu. El juicio rápido siempre es peligroso. No juzguéis nada antes de tiempo. El grupo de Azusa que abrió la brecha era como el ejército de Gedeón que limpió el camino a la victoria para los que venían detrás. Una vez más, en Camino de Fe, el 1 de agosto de 1906, escribí: El Pentecostés ha llegado a Los Ángeles, la Jerusalén estadounidense. En esta ciudad puede encontrarse toda secta, credo y doctrina existente bajo el cielo, así como todas las naciones. Muchas veces me he sentido tentado a preguntarme si las fuerzas me acompañarían para llegar a verlo, pero desde la primavera de 1905, cuando recibí por primera vez esta visión y esta carga, jamás he dudado del resultado final. Ahora, en todos lados, las almas de los hombres están conmovidas y el avivamiento y sus inusuales fenómenos son el tema del día. Hay también una terrible oposición manifiesta. Los periódicos aquí son malévolos y muy injustos e insinceros en sus afirmaciones. Los pseudo-sistemas religiosos son también y luchan diariamente. Pero Granizo Barrera el refugio de la mentira. Sus refugios están siendo descubiertos. Una corriente de limpieza está fluyendo por toda la ciudad. La palabra de Dios prevalece. La persecución es dura. Ya la policía ha sido convocada para irrumpir en las relaciones. Los espíritus fanáticos, de los que hay muchos en la ciudad, también ponen muchos obstáculos a la obra. Es Dios contra el diablo en una batalla de enormes proporciones. Poco podemos hacer más que mirar hacia adelante y esperar el mismo Espíritu Santo. Ver que éste lleva la delantera, dejando a un lado, en gran parte, todo liderazgo humano y pobre del hombre que se interponga en su camino, tratando egoístamente de controlar o dictaminar el espíritu. Este no tolera interferencias de esta clase. Los instrumentos humanos se pierden de vista. Nuestros corazones y nuestras mentes están dirigidos hacia Dios. Las reuniones están atestadas de gente. Hay gran entusiasmo en los que no son salvos, los que no son espirituales. Toda religión falsa bajo el cielo tiene su representación aquí. No hay nada más parecido a la antigua Jerusalén. Está justo en el lado opuesto, casi a mitad del camino, con condiciones naturales también muy similares. Todas las naciones están representadas como en Jerusalén. Hay miles de personas aquí de toda la Unión y de muchas partes del mundo enviadas por Dios al Pentecostés. Ellas llevarán el fuego a los confines de la tierra. El celo misionero está a rojo vivo y los dones del Espíritu son dados y la pompa de la iglesia restaurada. Seguramente estamos en los días de la restauración, los últimos días maravillosos y gloriosos, pero días terribles para quienes se oponen. Son días de privilegio, responsabilidad y peligro. Se están echando fuera demonios, sanando enfermos. Muchos están siendo salvos, restaurados y bautizados con el Espíritu Santo y poder. Están formándose héroes. Los débiles son hechos fuertes en el Señor. Los corazones de los hombres son escudriñados como un candil. Es un tiempo especial para pasar por el tamiz, no solo las acciones, sino los motivos interiores y secretos. Nada puede escapar del ojo de Dios, que todo lo investiga. Jesús es exaltado, la sangre magnificada y el Espíritu Santo es una vez más honrado. Hay mucho poder de muerte que se hace manifiesto, y esta es la principal causa de resistencia de parte de aquellos que se niegan a obedecer. Es algo que va en serio. Dios está con nosotros de verdad. No nos atrevemos a tomarlo a la ligera. Los hombres fuertes yacen durante horas en el suelo bajo el poder absoluto de Dios, cortados como la hierba. Este avivamiento alcanzará al mundo. No hay dudas de ellos. Frank Bartleman, Camino de Fe, agosto de 1906. El mensaje a las iglesias de Evan Roberts fue expresado por él con las palabras de un antiguo poema. Mientras el fuego de Dios caiga, mientras la voz de Dios llame, hermanos, busquemos la llama. Mientras la antorcha de Dios arda, consumiendo los débiles intentos humanos cristianos, busquemos la llama.
Mientras el Espíritu de Dios convenza, reemplazando a los métodos humanos, siendo él mismo la llama, mientras el poder venza endurecidos corazones, trae el tuyo. Ríndete a él para tener la llama, porque el mundo por fin despierta y bajo su hechizo brota como viva llama. Y nuestro glorioso Señor busca corazones humanos para levantar a los que duermen, encendidos con celestial llama. Si por completo te rindes y trabajas por Cristo, recuerda, debes tener la llama por todos los que están heridos y mueren. Por los que yacen en tinieblas, debes tener la llama. Por amor de Cristo en gloria, por la continuación de la historia, debemos tener la llama. Oh alma mía, para refinarte, para que brilles más clara y fulgurante. No pierdas la llama, confiando en el Espíritu Santo, confiando, sin tratar de seguir tu propio camino, tendrás la llama. Hermanos, dejemos de soñar, y mientras la marea de Dios fluye, tendremos la llama. Escribí un breve tratado en junio de 1906, del cual extraigo lo siguiente. Una vez que la oportunidad pasa, se pierde para siempre. Hay un momento en que la marea pasa impetuosa junto a nuestra puerta. Podemos entonces echarnos en ella y ser llevados a bendición gloriosa. Suceso y victoria. Quedarnos de pie junto a la orilla, temblando de timidez o paralizador de estupor. En ese momento es perder todo y fallar miserablemente, tanto en este tiempo como para la eternidad. Oh, nuestra responsabilidad, la poderosa marea de la gracia y el favor de Dios, ahora pasa a raudales a nuestro lado, en un curso guiado por la oración. Hay un río, como dice el Salmo, que fluye y alegra la ciudad de Dios. Es hora de reunirnos, de zambullirnos en él, individual y colectivamente. Somos bautizados por un espíritu en un mismo cuerpo. Dejemos a un lado todas las contiendas y divisiones humanas que nos separan unos a otros y de Dios. Si somos de su cuerpo, somos un cuerpo. La oportunidad de nuestras vidas, de todas las iglesias y de todos los siglos, está a nuestra puerta. Podemos ganarla o perderla para toda la eternidad. No hay tiempo para dudar. Actúa rápidamente para que otro no te quite la corona. Oh Iglesia de Cristo, despierta, sé bautizada con poder. Luego corre a rescatar a otros y a encontrarte con tu Señor. Si el anticristo está presto a realizar su más poderosa y maligna demostración, ¿no debería la Iglesia confrontarlo con potentes muestras del poder salvador del Espíritu Santo? A. B. Simpson dijo, debemos dar testimonio antes de que el Señor vuelva de verdaderas lenguas, como las del Pentecostés, por medio de las cuales los paganos escuchen en sus propios idiomas las maravillas de Dios, y esto quizás en una escala de cuyo alcance apenas hayas soñado, miles de misioneros yendo en una última y poderosa cruzada de un cuerpo unido de creyentes, en el punto de partida a llevar pronto testimonio del Señor crucificado que viene a todas las naciones. Arthur C. Pinson dijo, el peligro más alarmante de hoy es el naturalismo, la negación de todo control y actuación divina. La ciencia se une a la incredulidad, la maldad y la mundanalidad, el escepticismo y el materialismo para quitar del universo al Dios personal. Este giro hacia el materialismo y el naturalismo demanda como único correctivo posible a lo sobrenatural. En el tiempo de Enoc, el pecado humano estaba convirtiéndose a muchos y convirtiendo a muchos en ateos, y Dios le llevó en espíritu, alma y cuerpo para que los hombres se quedaran atónitos frente a una prueba del ser divino y de un mundo invisible. En la época de Elías, la apostasía generalizada sufrió la reprensión del descenso de caballos y carrozas de fuego. Y si alguna vez los hombres necesitaron ser confrontados con frutos de poder superior o a lo natural, con un Dios que vive y está detrás de todas las fuerzas y los sistemas que Él controla, que responde a la oración, que guía su providencia y que convierte por su gracia. Es ahora, oh nuestra debilidad, que el Señor nos ayude a volver a las experiencias de Pentecostés. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La presencia de Dios en la Iglesia pondrá fin a la infidelidad. Los hombres no durarán de su palabra.
cuando sientan su espíritu, por miles de razones. Necesitamos que Jehová venga a nuestro campamento, así como en los tiempos primeros. Él visitó y liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto.